Entonces, este es el taller número 11 de la parte de álgebra del curso de nivelación por parte de la Universidad Federico Santa María. Igual recuerden que hay 6 talleres anteriores que era la parte de aritmética. Entonces, en total estamos en el número 17, que es el penúltimo de los talleres. Y este es simplemente para volver a repasar los contenidos finales que hemos visto, que es la resolución de problemas de sistemas lineales y la resolución de problemas de planteamiento. Para eso, vamos a hacer la primera parte de este taller, 3 ejercicios, los cuales los vamos a desarrollar, hablar de cierta expectativa de cada uno de los problemas. El taller, recuerde que ustedes lo pueden descargar libremente por el eCampus. Pueden ingresar ahí y ver el taller tanto el número 11 y el 12 de parte de álgebra. Y también recuerden que pueden hacer la prueba de final para ver sus conocimientos y realmente si han superado sus propias expectativas, ¿ya? Dentro de lo que se planteó en este taller. Y en la segunda parte, que será el taller final, después a la vuelta los vamos a ver, nuevamente con 4 problemas más para poder finiquitar de esta forma el contenido total del curso. Para eso vamos a copiar el problema número 1, el planteamiento, para poder trabajar en él. ¿Qué hice? Ahí. Y vamos a cambiar el tipo de hoja. Entonces, ahí está, ya que está viendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar y empezar a desarrollar el problema, que sería de la siguiente forma. Dice que María compró 2 rollos de papel y que juntos miden 54 metros. ¿Ya? Entonces, no sabemos necesariamente si los 2 rollos miden exactamente igual. Lo único que sabemos es que compró 2 rollos, que lo estamos identificando, y que el total de los metros, del total de los dos, es 54 metros. Nos dicen que uno de los rollos tiene un coste por metro de 375 y el segundo de 45 respectivamente. Cada metro, ahí dice, el metro de cada uno. Voy a cambiar el color del último, voy a ponerlo en verde. Entonces tenemos estos 2 rollos, que la suma total da 54 metros, pero el costo de uno es de 375 y el costo del otro es de 45 metros. Entonces imagínense estos papel craft grandes en las librerías y ustedes van y dicen que le envuelvan un rollo de papel, un papel más caro que otro, por ciertas cualidades, y que compraron 54 metros de total. Lo que se lo que se gastó, en definitiva cuenta, para poder comprar estos 2 rollos fueron de 6.720 pesos. Y la pregunta sería, ¿cuántos metros de papel tiene cada uno de los rollos que se gastó? Entonces la pregunta es, ¿cuántos metros tiene, o sea, el total del rollo 1? ¿Y cuántos metros tiene el rollo 2? Vamos a definir ciertas variables, x, y por lo tanto tenemos que decir con estas 2 variables toda la información que hemos tenido anteriormente. Ejemplo, en la parte naranja dice que los 2 rollos hacen como total una cantidad de 54 metros. En la parte roja nos dice que un rollo, vamos a decir que el x, el precio del valor del rollo del x es 375 y el precio del rollo y son 45 pesos. Y en la parte morada, vamos a poner los colores anteriores, esperen. Esto es el enunciado naranja, esto es el enunciado rojo, este es el enunciado verde y el morado dice que se gastaron 6.720 pesos. ¿En qué se gastaron? En una cierta cantidad de metros que no sabemos del rollo 1, pero sí sabemos que tiene 375 pesos de valor, más una cierta cantidad de metros del rollo I, que no sabemos cuántos metros son, pero sí sabemos que tienen un precio de 45. De esta forma tenemos las 2 ecuaciones. Ahora, ¿cómo las resolvemos? Es lo que
ustedes ya podrían manejar, podrían usar tanto el sistema de igualación, el de sustitución o el de reducción. Ustedes son libres de escoger cuál es el que estimen conveniente. En mi caso yo voy a utilizar el de reducción, pero tengo que igualar una de las dos variables. Por lo tanto voy a multiplicar por 375 la primera ecuación. Tendría 375 por x, 375x más 375 por y, 375y, y 54 por 375, que me estaría dando 20.250. Escribo la segunda ecuación como está, sin modificaciones, debajo de esta. Y ahora simplemente hago la reducción con la resta. Ya que esta variable 375x menos 375 tendría 0. 375y menos 45y tendría 330. Y por último tendría 20.250 menos 6.720 me estaría dando un valor de 13.530. Entonces como resultado tendríamos 13.530 dividido en 330. Eso como resultado lo estaría dando un valor de 41. ¿Qué significa esto 41? Que el I, que es la cantidad de metros del segundo rollo, son 41 metros. Para poder saber el otro, perfectamente lo podríamos reemplazar en la primera ecuación. De esta forma, podríamos tener que x, como es igual, x más y es igual a 54, podríamos despejar el x y obtener como solución 54 menos 41. Y eso lo estaría dando un resultado de 13. Entonces el x son 13 metros. La mayoría de la gente llega hasta esta solución, contesta la pregunta y lo da por hecho que ya está solucionado. Pero recuerden que nosotros por parte del Departamento de Ciencia les pedimos que además de poder calcular, ustedes sean capaces de corroborar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que interpreten estos valores y verifiquen si realmente da con el enunciado que se le está dando. Para eso podríamos considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que el primer rollo se tiene un total de 13 metros y sabemos que su precio es de 375 en el enunciado. Por lo tanto, 13 metros por 375 me estaría dando un total para el primer rollo de 4.875 pesos. El segundo rollo tiene 41 metros. De esos 41 metros, cada uno tiene un valor de 45 pesos, dando un total de 1.845 pesos. Si yo sumo los 1.845, le sumo los 4.875, me estaría dando un resultado final de 6.720, que es exactamente el valor que gastó la persona al comprar los rollos totales. Entonces coincide con el valor que se esperaba. De esa forma se puede decir ahora recién que el ejercicio está terminado. ¿Ya? Y el procedimiento es exactamente igual. Primero se lee tranquilamente, se observa cuál es la solución, cuál es la pregunta, cuál es la incógnita. A esta incógnita, cuál es la pregunta, la definimos con ciertas variables. Volvemos a leer el enunciado y en esas variables los fijamos de cómo poder escribir toda esa información en forma algebraica, por medio de expresión algebraica. De esta forma podríamos obtener cierta cantidad de ecuaciones y resolver por medio de sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se puede resolver, ya sabemos, de tres métodos distintos, tanto el de igualación, el de sustitución y el de... siempre se me olvida el último. Sustitución, igualación y el de reducción. Entonces podemos resolverlo de esas tres formas.
Hay veces que les van a preguntar que lo definan de cierta forma, que lo resuelvan con un cierto procedimiento, pero si no, ustedes son libres de usar el que más les conviene. También recuerden que pueden hacerlo por medio de gráfico, resolviendo la ecuación lineal, haciendo la ecuación de la línea y simplemente haciéndolo en el dibujo del plano cartesiano. Vamos a seguir con el segundo problema, que está definido acá. Copiar y lo vamos a pegar. Ahí. El segundo problema dice lo siguiente. Los gastos de una excursión fueron 90.000. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de gente se va a juntar y quieren hacer un paseo, en el cual el precio total de la excursión son 90.000 pesos. Después, si desisten en ir 3 personas, entonces están diciendo que van a desistir 3 personas, cada uno de los restantes tendrá que pagar 1.000 pesos más. La pregunta es, ¿cuántas personas van a la excursión y cuánto paga cada uno? ¿Ya? Entonces, aquí uno lo puede interpretar de muchas formas. Podría decir, ya, tenemos que inicialmente son 90.000 pesos los que se tienen que gastar en la excursión. Primero hagamos el orden que siempre nos dicen. Fijémonos en la pregunta. ¿Cuántas personas van? Entonces, el número de personas lo vamos a llamar X. Y al precio que tiene que poner cada persona, al valor monetario, lo vamos a llamar Y. La excursión al principio, en la parte naranja, dice que es un total de 90.000. Eso quiere decir que para poder calcular cuánto pone cada persona, tendríamos que decir que va a ser X por Y. El número de personas por el precio que pone cada una. Pero también nos dicen que hay otra opción, que es que se baje cierta cantidad de gente. Ya no serían X personas, sino que ahora serían X menos 3. Y ya no sería un Y precio, sino que sería un Y más 1.000. Porque cada uno tiene que poner un cierto precio más. Eso es desde el punto de vista que nosotros estamos viendo desde el antes, que originalmente había cierta cantidad de personas X y ciertas personas de valor fijado antes que se bajara. Pero también lo podrían ver como si este valor fuese el final, que este es el valor de la cantidad de personas que al final quedaron, X. Es como el futuro. Entonces, inicialmente eran X más 3 personas. Y el valor es Y menos 1.000 personas. Las dos formas de poder resolverlo va a dar exactamente los mismos resultados. Estamos viendo desde dos puntos distintos de la variable. Solamente que en un caso va a dar un cierto valor X y el otro va a coincidir, pero restándole o sumándole 3. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuál es que vamos a decidir. Es tanto que vamos a usar el segundo método para que lo vean desde esa perspectiva. Vuelvo a decir, el valor X va a ser el final, el valor final de personas que van a ir, y el Y es el valor final del precio. Entonces, el número de personas finales por el inicial coincide exactamente igual. Pero inicialmente eran 3 personas más. Y cada uno pagaba 1.000 pesos menos. Porque no faltaba nadie. Todos pagaban un precio justo. Después faltaron 3 y cada uno agregó 1.000 pesos más. ¿Ya? Por eso es sumamente importante que vean desde dónde están parados, porque si uno llega y copia y no comprende, puede ser que le está copiando tan mal que no entiende desde qué punto de vista estuvo la persona haciéndolo. Resolvamos las ecuaciones. Tendríamos un XY, porque el X por Y, un X por 1.000, menos 1.000X, más 3Y, menos 3.000. ¿Ya? Y eso da como un total de 90.000. Ahora, por otra parte, teníamos la primera ecuación,
que 90.000 era exactamente xy. Por lo tanto, podríamos hacer sustitución. Sustituir la multiplicación de xy en la primera ecuación. Y tendríamos, o también podríamos hacer reducción. Hay un sinfín de métodos. Y todos van a llegar exactamente a lo mismo. Mire, fíjense. Si hacen sustitución, les va a quedar 90.000 igual a 90.000 menos 1000x más 3y menos 3000. ¿Ya? Restan menos 90.000 en ambos lados y les va a quedar 0 igual a menos 1000x más 3y menos 3000. ¿Ya? Otra forma. Reducción. Resto. 90.000 menos 90.000, 0. XY menos XY, 0. Se baja S porque no tiene nada más, se baja S y se baja S. Y obtenemos exactamente la misma ecuación. Entonces, diferentes métodos se llega exactamente a lo mismo, solamente que algunos son más tediosos que otros. Ahí uno con la experiencia puede ver cuál es el que más le conviene. Pero ya tenemos esta ecuación. Entonces, esta ecuación nos daría el valor de cómo encontrar la solución. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontrar esta solución? Aquí uno podría resolver de dos maneras distintas. Podríamos despejar primero la variable y obtendríamos lo siguiente. 1000x más 3000 dividido en 3. Les vuelvo a decir que si en esta parte ustedes no entienden cómo se obtuvieron de aquí a acá, es porque son los talleres anteriores. Todos los talleres anteriores lo tendrían que ver correctamente para poder entender qué pasos se hicieron para poder lograr este resultado. ¿Ya? Si no les complica, no hay ningún problema. Pero si encuentran que hay un paso o no le llegaron a esta solución, es que tienen que reforzar los pasos anteriores. Ahora, esta variable y podríamos nuevamente aplicarla dentro de la segunda ecuación para obtener el valor de x. El problema es que esa ecuación, cuando la vamos a reemplazar a la segunda ecuación, lo que tendríamos es una función cuadrática. ¿Ya? Esa función cuadrática la podríamos resolver, pero no hemos conversado mucho de las funciones cuadráticas. No tiene la forma habitual que habíamos dicho, entonces uno la podría hacer, pero si sabe realmente o maneja muy bien lo que es función cuadrática y las raíces. No podríamos evaluarnos, yo no podría enseñar este método porque no lo hemos conversado, pero cuando ustedes ingresan al curso de elementos de la matemática, sabrán correctamente de cómo trabajar y se dan cuenta que con este resultado sale en 2 pasos. Simplemente aplicando la función de las raíces, la ecuación de las raíces. Pero, como no podemos, tenemos que hacer algo más primitivo. Eso quiere decir que eso sí lo podemos hacer, pero es más tedioso. ¿Cómo lo hacemos? Con la tabla de x y. Tenemos la ecuación y lo que tendríamos que hacer es simplemente darle valores para poder entender la gráfica. Pero tendríamos que encontrar el valor correspondiente en esta tabla que cumpla lo que nosotros esperamos, que es la multiplicación de x por y de 90.000. Si usamos el 2 como un ejemplo, el 2 por 1000 nos daría 2000, nos daría más 3000, 5000, que reemplazaríamos simplemente acá. El valor del 2 lo tendremos que reemplazar acá. Nos daría 5000 y dividido en 3 estaría dando un valor de 1666 aproximadamente. Esos 1666 por 2 son 3332, que no alcanzan a ser los 90.000. Entonces tenemos que usar un número más grande. ¿Por qué tenemos que usar un número más grande? Por lo siguiente. Nosotros ya probamos con el 2 y no daba el resultado real. Mucha gente ocupa el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero puede ser que la solución esté como por acá, por el 20, por el 30. Uno lo que tiene que hacer correctamente, y esto es un método, es irse a un número más grande y ver si corresponde o no. Si los pasamos, tendríamos que volver, pero a un punto medio, para poder descartar cuál podría ser la zona y de esta forma, con los menos pasos posibles,
encontrar la solución. Pero mucha gente ocupa esto de usar de uno en uno los números. Eso es una inducción y realmente no serviría. Lo otro es fijarse en los resultados. El X es un número de personas. No puede ser negativo y no puede ser racional. Es simplemente un número natural. Y con eso descartamos muchos números dentro del conjunto de los reales. El I da lo mismo, es un número de valor de plata. Puede dar cualquier valor. Probamos el 2. Podríamos probar el 20 solamente para probar. Sería 20.000, porque multiplicado por 1000 nos daría 20.000. Más los 3.000 nos daría 23.000 y dividido en 3 nos estaría dando 7.666. Estos 7.666 si lo multiplicamos por 20 nos estaría dando 153.320, que es demasiado dinero, sobrepasa los 90.000. Podríamos buscar un punto hasta un punto medio y llegar al 15, donde 15.000 se le va a sumar los 3.000 y vamos a dividir en 3, quedando un resultado de 6.000. Y 6.000 por 15 nos da los 90.000. Ahí está la solución. Por lo tanto, el X va a ser 15 y el Y va a ser 6.000. Y de esta forma obtenemos los valores. 90.000 que era inicialmente. ¿Ya? El final. Podríamos sumar una cierta cantidad de personas, le restamos el dinero y obtendríamos exactamente el mismo resultado para corroborar. Y el último problema que podremos desarrollar, por lo menos en esta parte, es simplemente considerar lo siguiente. El tercer problema dice así. Vamos a considerar, ahí vamos a pegar, que hace 10 años la edad de A era el doble de la edad de B. Dentro de 10 años, la edad de B será 3/4 de la edad de A. La pregunta es hallar la edad de A y la edad de B. Entonces, se lo están preguntando cuál es la edad de A y cuál es la edad de B, pero en una línea temporal de ahora. Como es un tiempo es un problema de tiempo, perfectamente podemos separar lo que es ahora, el antes y el después. Ahora, antes, después. ¿Por qué? Ahora sabemos que tiene una edad de A y una edad de B. El antes era 10 años antes, entonces va a ser A menos 10. Y el B va a ser B menos 10. Uno piensa que es como lógico, que no tiene mucho sentido hacer esto, pero ahora tiene todo el sentido, que va a ser lo siguiente. Dice, el naranjo dice, hace 10 años tenemos que situarnos en este cuadrado, en esta línea del tiempo. En esa línea del tiempo lo tenemos que definir. Y la parte roja dice claramente la edad de A. ¿Cuál es la edad de A? Es A menos 10, porque hace 10 años es A menos 10. Y la edad de A es el doble de la edad de B. Ahí tenemos la primera ecuación. Entonces mucha gente se confunde por no ser ordenado. Mucha gente pondría A es igual a 2B, pero eso solamente funciona si el A es la edad del antes. Eso cambiaría todo porque ahora sería A más 10 y así sucesivamente. Cada uno puede escoger lo que quiera, pero tiene que ser sumamente ordenado en esas ideas. El segundo enunciado los pone en el futuro, en la parte morada, y los dice que el valor de B, la edad de B, que ya no es B, sino que es B más 10, es 3/4 de A. 3/4 de la edad de A en el futuro. Podríamos relacionar, desarrollar la expresión algebraica eliminando los paréntesis, sí. A menos 10 es igual a 2B menos 20. Podríamos multiplicar la segunda por 4 y eliminar los paréntesis. 4B más 40 igual a 3A más 30. Y resolver el sistema.
podríamos ordenar un poco la ecuación A, la primera ecuación, dejar como A menos 2B es igual a menos 10. Ahí hay unos pasos de aritmética que ya sabemos resolver. Y en el otro lado daría 3A menos 4B es igual a 10. Podríamos multiplicar la primera por 3. 3A menos 6B igual a menos 30. Igualarla con la segunda y hacer el método de reducción. Restamos, se van a 0, los que haría un menos 6 más un 4b, un menos 2b, menos 30 menos 10 menos 40. El b estaría dando 20. Y obtendríamos el valor de la constante b. ¿Qué era la b? La edad que tiene la persona b. Pero no sabemos calcular la edad que tiene el objeto A o la persona. Por lo tanto, tenemos que reemplazar. Podríamos reemplazar perfectamente acá. Tendríamos que A o en esta que ya está separada. Ya estaba resuelta. A menos 2 veces la edad de B es igual a menos 10. Eso quiere decir que A menos 40 es igual a menos 10. Entonces el A es 30. Y tendría la edad de A, que es 30, y la de B es 20. 10 años atrás, el A tiene 20 y el B tiene 10. El A es el doble de B, lo que dice ahí, el A es el doble de B. Y en el futuro, el A tiene 40 y el otro tiene 30. Al 40, si lo multiplico por 3 cuartos, me da 30, que es el valor de B en el futuro. Entonces estos problemas los vuelven a decir, en cierta manera, cómo desarrollar problemas de planteamiento. Ya con esto, uno puede más o menos decir si realmente sabe o no sabe. Les vuelvo a decir que estos ejercicios están para que ustedes los puedan descargar y después yo les recomendaría que los volvieran a hacer, igual que los de ayer, para poder reforzar. En la siguiente clase que tengamos, que es la última de hoy, simplemente vamos a volver a hacer ejercicios y ya con eso terminaríamos el total del curso. Ya, es simplemente volver a hacer ejercicios y ya con eso es el fin. Entonces lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien, lo estamos viendo. Chao, chao.